Entonces, cuando yo tengo capacidad de controlar mi propia atención, yo dirijo hacia dónde va mi mente, ¿verdad? Entonces, como decía también en William James, ¿no? La realidad es aquello a lo que yo le presto atención. ¿Y dices que esto provoca cambios en nuestra mente? Exactamente. Entonces, cuando no tenemos mucho control sobre la atención, que es lo que nos ocurre principalmente a la inmensa mayoría, porque nuestra capacidad de control de la atención es súper bajita. Entonces, cuando aprendemos a tomar ese control, pues esto hace que se refuercen, por ejemplo, las cortezas frontales del cerebro, que son, por así decirlo, las que tuviéramos debajo de la frente en el cerebro. Y este reforzamiento hace que cambien estructuras en el cerebro que son más profundas, que no están en la corteza, que están por dentro. Y esas estructuras que están por dentro son las estructuras, por ejemplo, más implicadas en las emociones. ¿Por qué nos cuesta tanto estar con nosotros? Pues bueno, la gente, los últimos estudios lo atribuyen a lo ajetreado de nuestra sociedad, pero es verdad que si miramos evolutivamente y en la historia de los últimos quizá 4 o 5 mil años, pues vemos la literatura llena de reflejos que del ser humano pues huye constantemente de estar con nosotros mismos, del presente. Fíjate, ¿no? Mencionabas a Hilton, pero Pascal decía que los problemas de la humanidad surgen porque no sabemos estar en casa. O sea que yo creo que hoy en día tenemos muchos más recursos para esta capacidad huidiza que tiene nuestra mente, y entonces pues huye mucho más. Pero de momento lo que se ve, el estudio de Harvard que mencionabas, pues parece que es algo como innato a la naturaleza de nuestra mente. ¿Y qué finalidad tiene el hecho de escapar? ¿Escapamos porque no queremos contactar con experiencias personales, porque contactar con nosotros nos aburre? ¿Qué finalidad tiene el hecho de escapar de nosotros mismos? Pues mira, esto es muy interesante porque cuando estudiamos, por ejemplo, los beneficios de la meditación, parece que a veces endemonizamos un poquito pues esta capacidad de huir, pero es verdad que tiene una función y que tiene una función que evolutivamente ha sido muy, muy importante. Nos vale para planificar, nos vale para consolidar las memorias, sobre todo tiene una función muy importante para generar la idea que yo tengo de mí misma, porque si nos damos cuenta, que es un ejercicio maravilloso y yo creo que muy, muy recomendable para todo el mundo, que es observar durante un rato a dónde se ha ido nuestra mente, cuáles han sido nuestros pensamientos, nuestras emociones o sentimientos o sensaciones durante un ratito. Entonces nos damos cuenta, que como nos dicen los estudios, que aproximadamente un 70% de ese contenido es un material autobiográfico. Como decía Rosa Montero, ¿no? Nos narramos nuestra propia vida. Y entonces esto, la función que tiene, pues es ir creando esa identidad. Por ejemplo, cuando nos sentimos atacados en momentos, por ejemplo, de baja autoestima, ese diálogo interior, esa capacidad huidiza, se agudiza, porque tenemos que reconstruir la idea que tenemos de nosotros. Esto es lo que nos dicen los estudios. Entonces, no hay que despreciarlo, tiene una función que es fantástica, pues estar haciendo una cosa y tener nuestra mente en otro lado, pues fíjate lo que nos ahorra, ¿no? Claro, pero también Nazaret es una función temporal que está preparada como un disparador de un momento dado. Si ello se mantiene en el tiempo, los estragos de todo son mucho más agudos, ¿verdad? Claro, el problema es lo que decía Harvard, es que pasamos el 47% del tiempo en ese estado. Y eso es el problema. Eso es demasiado. Es el desequilibrio. La mitad del tiempo en ese estado de ansiedad y presión. Bueno, no es ansiedad y presión, que esto es lo curioso, esto es lo que demostró Harvard. Realmente nos gusta estar allí. A las imaginaciones a las que nos vamos suelen tener un contenido, siempre se pensó que tenían un sesgo negativo, pero luego se vio que no, que nos vamos a mundos un poquito más rosas, ¿no? Tú hablas de estado de ensoñación, quizás para referirte a este estado, un estado de ensoñación en que la conciencia queda adormecida. Bueno, medio adormecida. Es un estado en el que surgen, nosotros llamamos en neurociencia, tiene una gran actividad espontánea cerebral. Es decir, surgen un montón de pensamientos, memorias y diálogo interior de carácter involuntario. Es decir, tú no has elegido ponerte a pensar en ello. No es como si dices, a ver, ¿qué tengo que hacer hoy? Eso es un pensamiento que yo guío voluntariamente. Sino esto surge involuntariamente. Y ahí es donde está la clave. O sea, esto que hago yo todos los días cuando me levanto, que es recordar lo que he hecho el día anterior, incluso recuerdo diálogos que he mantenido, ¿es esto de lo que hablamos?
Si lo haces de forma involuntaria, si surgen a ti, vienen a ti sin que tú los llames o evoques, sería esto. Ahora, si tú haces el ejercicio voluntario, decir, ¿qué me pasó ayer? Entonces eso no. O sea, la diferencia está entre lo voluntario y lo involuntario. Claro, y este repaso que hacemos dices que sirve para construirnos, para construir nuestra identidad. Exactamente. Claro, porque si no, quizá no irías a trabajar, ¿no? No te acordarías que tienes 1.000.000 de cosas por hacer todavía, ¿no? Exactamente. Por eso siempre es narrado en primera persona. Y esta narración que dices que hacemos de forma involuntaria, ¿cómo encaja con la idea de libertad? Es decir, si tengo un conjunto de pensamientos que tienen una dinámica automática, ¿dónde encaja la libertad? Maravilloso, maravilloso. Por eso yo creo, hacemos siempre ese énfasis entre lo voluntario y lo involuntario. Yo creo que cuando trabajamos esos mecanismos voluntarios conscientemente, estamos trabajando de algún modo lo voluntario. Aunque ahí lo voluntario, fíjate que está muy relacionado con la idea de yo. La gente, ¿no? Muchas veces pensamos, entonces yo no he elegido ese pensamiento porque ha venido a mí. Bueno, pues que tú también eres tu parte no consciente. Entonces es ese fluir constante entre lo que soy, lo que no soy, lo que veo, lo que no veo. Yo creo que la identidad es como un iceberg. Solo vemos esa parte y quedarse solo con la parte visible es también muy pobre. Aunque es verdad que esa parte visible o esa parte voluntaria es la que nos permite ir hacia abajo y reorganizar nuestro cerebro, nuestra psicología, que es a través de la atención, a través de la reflexión, y que es lo que nosotros estudiamos en el laboratorio, cómo a través de tu propia atención tú puedes reorganizar tus propios sistemas cerebrales, aunque sean profundos. A ver, ¿cómo es eso? ¿La atención? Pues mira, lo que vemos es cuando una persona tiene capacidad de controlar su atención, porque lo que hemos dicho antes de este diálogo que es involuntario, que surge de repente me acuerdo de esto, luego de lo otro, pues se puede llamar también distracciones, claro, ¿no? Es decir, pues nosotros nos hemos ido allí detrás de ello. Entonces eso yo no lo he elegido. Cuando nosotros tenemos una capacidad de controlar nuestra atención, pues la atención es la capacidad de tomar posesión de la mente, decía William James. Entonces, cuando yo tengo capacidad de controlar mi propia atención, yo dirijo hacia dónde va mi mente, ¿verdad? Entonces, como decía también en William James, ¿no? La realidad es aquello a lo que yo le presto atención. ¿Y dices que esto provoca cambios en nuestra mente? Exactamente. Entonces, cuando no tenemos mucho control sobre la atención, que es lo que nos ocurre principalmente a la inmensa mayoría, porque nuestra capacidad de control de la atención es súper bajita. Entonces, cuando aprendemos a tomar ese control, pues esto hace que se refuercen, por ejemplo, las cortezas frontales del cerebro, que son, por así decirlo, las que tuviéramos debajo de la frente en el cerebro. Y este reforzamiento hace que cambien estructuras en el cerebro que son más profundas, que no están en la corteza, que están por dentro. Y esas estructuras que están por dentro son las estructuras, por ejemplo, más implicadas en las emociones. Cómo yo reacciono ante una emoción. Muchas veces no es de la mejor forma o de la forma que yo hubiera querido, ¿verdad? Entonces, con este control desde las partes de arriba del cerebro hacia las partes de abajo, reorganizamos no solo nuestro control de la atención, sino, por ejemplo, también la regulación de las emociones, algo que está muy relacionado, obviamente, con el bienestar. Claro. Es por ello, Nazaret, que probablemente cuando uno se enfrenta a una primera meditación, cuando abre esa puerta a la reflexión, el resultado muchas veces es atronador, es horroroso, ¿no? Porque se da cuenta que todo ese disparador de ideas que tiene en la cabeza, todo eso aparece de golpe en cuanto uno cierra los ojos. ¿Cómo se trabaja desde esa ansiedad hasta la tranquilidad que luego, explicas que tiene efectos tan positivos? Pues mira, si realmente el primer encuentro es atronador, eso es maravilloso, porque significa que te has dado cuenta de lo difícil que es controlar tu mente. Es una película de terror ese momento. Pablo Dors lo define como un combate, que a mí me parece muy elegante. Pero normalmente al principio la gente lo ve como una situación muy placentera. ¿Por qué? Porque no se ha dado cuenta de que ha estado distraído un montón de tiempo. Ya, claro. Entonces, cuando pasa el tiempo y dices, caray,
sea, qué mal, no puede. Vale, fenomenal. Te acabas de dar cuenta de que nuestra mente pues tiene capacidades que son muy bajas, como el control de la atención, y que es muy difícil gobernar la mente. Es muy difícil. Y entonces a partir de ahí pues solo te queda pues lo único que conocemos, ¿no?, para los mecanismos de plasticidad cerebral, la práctica. Y entonces cuando el cerebro ha cambiado y ya empieza a adquirir ese hábito en el que tú te observas, ¿qué es eso? Es una observación que tú intentas controlar. Voy a observarme durante media hora y voy a observar, por ejemplo, cómo respiro. Pero el cerebro sabe que a lo que estás observando es a ti. ¿Vale? No vale decir voy a observar esta mesa, voy a observar a mí. Entonces, por el hecho de observarte a ti y de practicar esa observación, se empiezan a cambiar estructuras en el cerebro. Y luego ya después de un tiempo, aproximadamente 2 meses, es cuando ya sí empezamos a ver esos beneficios de, sobre todo más que tranquilidad, de decir, de sentirnos bien, de sentir pues esa serenidad, de tener pues esa sensación de que la mente ya no se distrae tanto. Porque cuanto más se distraiga, mira, se dice, ¿no? Harvard dice que una mente divagante es una mente infeliz. Entonces, cuanto más deambula, pues esto nos genera una sensación de insatisfacción y de vacío muy grande. Que intentamos llenar con más actividad todavía. Exactamente. Es un sistema muy inercial, lo has dicho muy bien. Que estoy pensando que debemos observar sin juzgar, seguramente, ¿no? Observarnos, pero no ponernos nerviosos porque no nos está saliendo, no me sale en la meditación. Mal. Mira, eso es clave. Si tú te estás observando y te das cuenta de, pues eso, de la baja capacidad de control, ¿no?, que tenemos y te enfadas ahí, qué mal lo hago, esto es un desastre. Pues el cerebro identifica que te estás haciendo una crítica con ese tono. Y entonces los mecanismos de aprendizaje se debilitan. Por eso la amabilidad hacia uno mismo en la meditación y en todo, que es una de las cosas que estudiamos en el laboratorio, es un aliado fundamental. La amabilidad, ¿eh? La amabilidad con uno mismo. Con uno mismo. Eso es fundamental. Qué concepto más bonito. Sí, Qué poco bello. Cultivado está este concepto. Pues totalmente. ¿Verdad? Sería algo paralelo a la autoexigencia, al riesgo de perfección. Sería lo contrario. Exactamente, claro, ¿no? Que es poco compatible, casa poco con esas exigencias de la modernidad. Exactamente. Y entonces la gente tiene miedo a abrazar la autoamabilidad porque va a pensar que va a dejar de ser un profesional, que va a conseguir cosas. No. Tú puedes ser ambicioso en una forma muy sana, puedes tener metas, puedes querer ser exigente, porque si no se trata que te digas, ay, qué bien, qué maravillosa soy, sino, oye, qué difícil, ¿no? Es pues esto que estoy haciendo. Es diferente a decir lo que mal lo estoy haciendo, ¿no? Es el tono. Claro. Pero no hay que caer en ese exceso de positivo, de todo soy maravillosa, que yo creo que es un poco excesivo. Vale, y entonces la amabilidad la podemos cultivar a través del tono, de cómo es el diálogo que mantenemos con nosotros mismos. Pues mira, eso lo han estudiado sobre todo en Stanford y Washington, que son las grandes referencias, que nos dicen que la autoamabilidad se puede cultivar, porque uno de los principales obstáculos es que cuando le sugieres esto a alguien te dice, no, yo no sé hacerlo, yo no soy así, ¿no? Entonces no, se puede cultivar. Entonces, lo primero, yo creo que parte de esa reflexión, como decíamos antes, decir, qué difícil es pues controlar, gobernar nuestra mente, ¿no? San Agustín decía que estábamos hechos de tierra, una tierra difícil de cultivar. Entonces, esa posición de humildad, que yo creo que es una semilla que debiéramos sembrar mucho, ¿no?, en nuestra sociedad, pues esa humildad, que es lo que decía Santa Teresa en sus primeras moradas, ¿no?, es uno de los pasos principales, ¿no?, pues nos lleva a ponernos en otra posición. Ya no es esa exigencia de tengo que hacerlo no, es que lo que vas a hacer es difícil. Y entonces ahí ya surge, ¿no?, uno de los resultados más bonitos, ¿no? Nos dicen que cuando vamos viendo ese camino y vamos viendo desde la humildad, no hace falta hablar de amabilidad hacia uno mismo porque surge sola. ¿Y qué papel juega la respiración en la atención, en este estar quizás cultivando también la amabilidad? ¿Qué papel juega la respiración? Uy, tremendo. Sabes que ese es mi tema de investigación. Pues mira, la respiración influye sobre la dinámica cerebral y esto es algo que se ha redescubierto científicamente, porque ya otras tradiciones lo decían hace muchos siglos, ¿no? Pero lo que se ve ahora es que hay unas vías anatómicas por las cuales el cerebro sabe cómo estamos respirando.
Entonces, las partes del cerebro que saben cómo estamos respirando son aquellas que están involucradas en la atención, en la memoria y en la gestión de las emociones. Si nosotros inspiramos por la nariz, inspirar, no expirar, inspiramos por la nariz, tenemos más capacidad de atención que de memoria. Pero lo que nos dicen los estudios es que la gran parte de la población mundial respira principalmente por la boca. Entonces, aprender a reconocer tu propio patrón a lo largo del día. ¿Cómo estás respirando? ¿Por la nariz o por la boca? ¿Respiras más por la fosa derecha o por la fosa izquierda? Es decir, observar un poquito más nuestro patrón respiratorio, asociarlo a la emoción, a la vivencia que estoy teniendo en este momento, reconocerlo, modularlo, ver qué te pide el cuerpo, y es un grandísimo aliado. Es uno de los factores que más influye. Ahora mismo, dinámica. Todo Radio 4 y los oyentes respirando por la nariz. Sí, en las clases. Observando cómo respiramos. Todo el mundo cierra la boca. ¿Verdad? Pero es que, claro, me doy cuenta de que tengo la nariz un poco tapada. Sí, igual esto nos pasa, sí. ¿Esto es porque no practicamos suficientemente la respiración nasal? Porque no la observamos, efectivamente. Tú observas a lo largo... Yo, desde que empecé a estudiar en el laboratorio, me pasé como 2 años obsesionada y era increíble, ¿no? De cuando me levanto, pues qué fosa estoy respirando más, cuando me pongo nerviosa, cuando estoy cansada. Y es impresionante cómo es un espejo completo de lo que hace, lo que está pasando en nuestro cuerpo, y que al cambiarlo, pues aprendes, modulas. Por ejemplo, es uno de los grandes moduladores de la amígdala, que es una de las zonas del cerebro, la zona quizá del cerebro más involucrada en la emoción. ¿En qué fase o en qué punto del estrés se pierde esa atención en la respiración? Uy, mucho, claro. El estrés lo que hace es principalmente, una de las vías de actuación del estrés es que nos aleja de nosotros mismos, ¿no? Que se dificulta los procesos de autoconsciencia. Entonces, cuando tú estás estresado, sobre todo te vuelcas hacia lo de fuera y sobre todo en un aspecto pues muy mental. Entonces, en ese caso, ahí observar el propio cuerpo, observarse a uno mismo, es algo que es especialmente pues más difícil, pero también es una de las llaves que le quita fuerza al estrés. Vale, y a mí me explota directamente el cerebro cada vez que escucho cómo la atención puede modificar biológicamente el cerebro. ¿Cómo explica la ciencia? Porque al menos desde la filosofía de la mente es algo que queda siempre como un interrogante, la relación entre la mente y el cuerpo, claro, o lo orgánico y lo mental. ¿Cómo explicar esa capacidad de modificar el cerebro a través de la atención? Pues mira, a mí me gusta mucho, ¿no? En todo este debate, pues yo he llegado, me siento más cómoda en esa conciliación que son los correlatos neuronales, ¿no? De la consciencia o de la mente. Cuando pues yo llevo 20 y tantos años en el laboratorio, metemos a personas en la máquina y se les hace pasar por diferentes situaciones. Ahora estás feliz, alegre, no sé qué, te acuerdas lo otro. Y ves que siempre hay una respuesta en el cuerpo. Entonces, para mí, mente y cuerpo, pues efectivamente son distinguibles, pero yo no sé si son separables, ¿no? Entonces, me gusta mucho incorporar esa dimensión biológica y corporal a todo lo que es la filosofía, la psicología, porque es una comunicación constante, ¿no? Por ejemplo, ahora que se sabe ya de sobra la influencia del intestino sobre el cerebro, pues la dieta puede ser un factor que dificulta tu bienestar. Y a lo mejor simplemente viene por esa vía, lo reduces y te cuesta menos. O sea, olvidarse del barco en el que vamos, creo que es un conocimiento muy sesgado. Claro, entonces estarías aquí proponiendo combinar, digamos, la dimensión física, el cuidado, en este caso, de la nutrición, del cuidado, de la respiración, y también el cuidado de lo mental. Completamente, sí, completamente. Ese es mi sueño y eso es lo que persigo, ¿no? El aportar ese componente biológica, corporal, como unido. Claro, porque generalmente se viven más dicotómicas, ¿no? Más polarizadas. Más cartesianas. Sí, exacto, ¿verdad? Más cartesianas. Pero sí. Fíjate, ¿no? Que Descartes, pues estamos hablando de 300 y pico años, ¿no? O sea, no es tanto. Pero si nos vamos un poco a Galeno, que ha tenido y cómo pesa sobre nosotras todavía esa filosofía de la iluminación y del progreso, eso no nos lo vamos a quitar encima en mucho tiempo. Bueno, no lo sé.
Yo soy muy optimista, la verdad. Qué bien. Veo que las revoluciones no son lineales, ¿no? Y suceden muy rápida, ¿no? Fíjate la física, ¿no? Lo que ya hizo, y yo creo que aquí estamos ya como muy cerca de un cambio que es un cambio, una vuelta a casa, una vuelta hacia atrás, yo lo veo, ¿no? O sea, si revisas pues la historia de la medicina, ¿no? Hasta pues el siglo XVII, pues fíjate, ¿no? Las teorías galénicas, toda la medicina griega, pues hasta Harvey, ¿no? Por ejemplo, en el sistema cardiológico, pues se consideraban siempre muy relacionados a mente-cuerpo, ¿no? Y yo creo que, bueno, no sé si son lo mismo, que yo no lo creo, pero sí que creo que pueden vivir en una convivencia muy pacífica, que es lo que ahora no veo que esté. Y de ahí que también reclames esta recuperación de tradiciones filosóficas que buscan aportar al ser humano este estilo de vida más satisfactorio, más profundo. Sí, yo lo que veo mucho, pues claro, yo trabajo solo en las universidades y hay pues principalmente muy técnicas, ¿no? Medicina, física. Y sí que veo que ahora estamos avanzando tanto, ¿no? Con tantas máquinas que nos permiten hacer unas virguerías maravillosas. Yo siempre digo, si Ramón y Cajal viviera ahora, se volvía loco el pobre hombre. O sea, es maravilloso cómo podemos ver el cerebro, el cuerpo entero, todo a la vez, ¿no? Pero, sin embargo, creo que también a veces con toda esa información llegamos a callejones sin salida porque no sabemos transformarla en conocimiento. Y yo siempre me pongo como ejemplo que yo he estudiado una barbaridad, no sé, ya coleccionamos títulos los que nos dedicamos a la investigación, pero yo nunca he tenido, excepto en el bachillerato, en la escuela elemental, pues filosofía, reflexión, historia de la filosofía de la ciencia, filosofía griega, metafísica. Entonces pienso que la combinación de todos estos saberes, dado todo lo que sabemos en los diferentes campos, sería maravilloso poder combinarlo. Claro. Qué interesante todo lo que nos vas contando, Nazaret Castellanos. Yo me quedo con la amabilidad con uno mismo, ¿eh? Sí. Me quedo con ese concepto. Yo con el optimismo de las revoluciones. Muy bien. Intuyo que cuando eres amable contigo mismo, necesariamente eres amable con los demás. Exactamente, también, porque ahí, en ese caso, sucede una cosa súper bonita, y es que el cerebro ya no empieza a distinguir entre tú y el otro. Ya. Nazaret, mil gracias. Muchísimas gracias a vosotros.